El día de hoy vamos a anexar este concepto del nervio vago, esta teoría polivagal del nervio vago, con otra teoría súper interesante que es la del apego. ¿Sí? Si bien el apego se estudia hace muchos años, hace décadas, el apego emocional estaría muy relacionado y tendría una base científica también desde la teoría polivagal y las actualizaciones que existen sobre el nervio vago que el día de hoy vamos a hablar. No solamente existen dos estados vagales, sino en realidad vamos a hablar el día de hoy de 6 estados autonómicos. Eso va a estar muy interesante porque cada estado autonómico, que son 6, nos va a permitir entender esa salud de la persona, el cómo la persona se vincula uno con otro, es decir, el amor que yo brindo a una persona, porque básicamente el apego emocional, en simples palabras y de manera coloquial, es cómo yo brindo amor a otra persona. E incluso lo más importante, cómo brindo o cómo me brindo amor a mí mismo. Si bien la teoría del apego y los test y cuestionarios de apego que cada uno de nosotros podemos aplicarnos, nos va a hacer referencia a cómo yo me relaciono con mis partners, es decir, con mis compañeros, con mi pareja, con mis padres, incluso con mis hijos. Esas evaluaciones del apego, si bien son relacionales, el día de hoy también vamos a reflexionar sobre cómo el apego emocional también impacta en mi autoestima, en mi autorregulación, ¿no? Y en mi equilibrio personal. El nervio vago, por tanto, va a ayudarnos a entender la parte inmunitaria, la parte de la microbiota también, la parte inflamatoria de nuestro cuerpo, la parte endocrina hormonal, es decir, toda esta conexión del cuerpo con el apego emocional. ¿Y cuál es la ciencia detrás de todo esto? Entonces comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Comencemos esta conferencia sobre el nervio vago y el apego emocional con esta breve introducción. Antes, también vamos a hablar de estos cursos de bienestar que van a estar súper interesantes. Vamos a tener a un doctor de Chile, vamos a tener también a un especialista de Colombia y mi persona para hablar sobre estos 3 cursos que más adelante les voy a contar un poco más. Epigenética y salud emocional, los telómeros, el NAD, toda esta nueva ciencia de la epigenética centrada en la salud mental, la meditación, el impacto de la meditación en nuestra salud mental, en el TDAH, en los trastornos de ansiedad y demás, y cómo podemos tener hábitos saludables a partir del sueño y desmitificar esas 8 horas en los adultos del sueño. En realidad necesitamos dormir 8 horas, es un estándar, es verdad, es mentira, todo eso vamos a hablar en estos cursos a través de la ciencia de bienestar, así que más adelante lo vamos a hablar. Para los que están comenzando en aprender sobre el nervio vago y la teoría polivagal, les invito a revisar a Stephen Porges, a Dev Dana, a diversos científicos que están hablando sobre el nervio vago y la teoría polivagal, que Baber Rothschild ha ampliado la teoría polivagal, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero esta propuesta inicial de Stephen Porges nos habla que existen 3 estados autonómicos. Pero esto va a ser muy interesante porque en realidad después vamos a hablar de 6 estados autonómicos. Así que súper atentos a eso. Número 1, miren, céntrense en la parte inferior de la pantalla, donde dice complejo vagal ventral. Por favor, esto es muy importante para entender los apegos. Esto va a ser supremamente importante. Complejo vagal ventral, calma y seguridad. Desde ya yo les pregunto a cada uno de ustedes y me encantaría saber y puedan responder en el chat, ¿a qué se refiere, a qué estilo de apego se refiere el complejo vagal ventral? Si el complejo vagal ventral, que es la rama, ¿no?, del nervio vago, de toda esa red compleja del sistema nervioso autónomo, la rama vagal ventral propicia la calma y la seguridad. ¿Qué estilo de apego estaría relacionado justamente a esa rama del nervio vago? Eso, Mónica, al estilo de apego, ¿cuál? ¿Cuál sería, así en etiqueta que muchos de nosotros ya conocemos, ¿cierto? El apego seguro. Muy bien, Soledad, Ángela, Gertrudis. Muy bien, Mónica. Eso. Entonces, ¿qué pasa si yo, como papá, mamá, psicólogo, educador o incluso gerente o jefe, propicio un estilo de apego seguro? ¿Qué estaría propiciando en el fondo, damas y caballeros? Estaría propiciando
una activación de la rama del complejo vagal ventral, el nervio vago, para resumirlo y hacerlo un poco más fácil. Entonces, ¿qué propicia en una persona que active este nervio? El compromiso social, el contacto visual. Cuando una persona no es capaz de verte a los ojos, posiblemente su estado vagal no sea seguro. ¿Sí? Mirar a los ojos a una persona, por tanto, establecer un vínculo visual, por tanto, activa o ayuda a activar el nervio vago ventral. ¿Sí? La regulación emocional, la empatía y la compasión y la sintonía, la sincronía, en neurociencia se llama biosincronización conductual, para que puedan averiguar un poco más sobre el tema. Esa biosincronización conductual, esa sincronización de emociones y de ondas cerebrales, que es muy interesante que puedan averiguar sobre eso, lo habla, por ejemplo, Feldman, ¿sí? Pueden averiguar sobre eso. Entonces, número uno, ¿sí? El complejo vagal ventral. Número dos, hablemos del simpático. Es otra red, otra rama del sistema nervioso autónomo que tiene otra reacción, que cuando aparece algo que nos amenaza en la vida, nosotros vamos a luchar, huir, pedir ayuda, gritar, mentir, halagar y otras reacciones más que Stephen Porges lo explica muy bien. Pero eso lo hace el sistema nervioso simpático. Básicamente, una persona que tiene un papá o una mamá, que tiene un estilo de apego relacionado al simpático, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese estilo de apego? Pregunta para todos. Creo que ya se puede ir entendiendo. Un estilo de apego que sería ansioso, ¿cierto? Muy bien. Es decir, entonces, si yo soy un papá, un cuidador, no una mamá, que propicia estados de ansiedad en la relación, en el vínculo emocional, en el apego que yo tengo, ¿no? En los primeros años de vida, incluso antes de nacer, el vínculo emocional ya se propicia en el proceso de gestación. Entonces, si yo activo constantemente en un infante, en un adolescente e incluso en un adulto el estado simpático de una persona, estaría activando hormonas, cortisol, adrenalina, exceso de GABA, exceso posiblemente de dopamina y todo esto en ciclos que el cuerpo no podría asimilar. Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de cortisol, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si una persona tiene exceso de cortisol en la sangre? ¿Y saben qué? No necesariamente una persona con ansiedad tiene niveles altos de cortisol. También se ha visto evaluaciones donde una persona puede tener niveles bajos de cortisol. Ustedes pueden, por favor, averiguar sobre esto y comenzar a ver que los niveles bajos de cortisol en una persona también podrían llevar a una persona a no responder adecuadamente al estrés. ¿Por qué? Porque posiblemente ha tenido un trauma, una experiencia difícil, que eso lo vamos a ver después, que lleva a la persona a un estado simpático, activo, después desactivo, activo y desactivo. Eso se llama trastorno de estrés postraumático. Y eso está muy investigado. Y les invito a que por favor averigüen mucho sobre eso, porque el cortisol no solamente cuando está elevado significa ansiedad, sino también puede estar disminuido. Eso depende de las horas del día incluso. Número 3, ¿ok? El ambivalente, colegas, también estaría aquí. El apego, el estilo de apego ambivalente, desorganizado, estaría en el simpático. Ahora lo vamos a ver un poco más. No se preocupen, esta es la introducción solamente. Ahora, el complejo vagal dorsal, que es otra reacción del sistema nervioso autónomo, especialmente el nervio vago, tiene otra reacción. Si el nervio vago ventral, el verde, ayuda a la calma, el nervio vago dorsal ayuda a una calma extrema. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que se han quedado congelados ante una situación de miedo, de alerta. Se han quedado así, pasmados, congelados, así como está en la imagen, ¿no? Se han quedado sorprendidos ante algo. Es porque el nervio vago dorsal está activándose. ¿Qué hace el nervio vago dorsal? Te congela. Y en el caso del apego que nos interesa el día de hoy, tiene que ver con la evitación. Las personas que tienen retiro, aislamiento, las personas que son hipersensibles,
Cuando una persona se acerca a alguien y le quiere tocar el rostro, la persona se aparta. Cuando una persona abraza a alguien y la persona reacciona apartándose de esa persona que quiere brindarle amor, eso es porque el nervio vago dorsal le está llevando a evitar a la persona. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque este nervio vago dorsal lleva a la persona a ser muy hipersensible. ¿Y esto ocurre en qué personas, por ejemplo? En personas PAS, personas altamente sensibles. Seguro conocen ese criterio diagnóstico. ¿Y quiénes más son hipersensibles? ¿Qué personas más con condición del neurodesarrollo son hipersensibles? Les pregunto a ustedes. El TEA, muy bien, el trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. Entonces, Gabriel, para ir entendiendo, una persona con autismo tiene un nervio vago dorsal posiblemente activado y yo podría propiciar activar el nervio vago ventral en una persona con autismo o hipersensible para propiciar esa calma en esa persona. Claro que sí. Y en el TDAH sucede algo similar. En el TDAH, ¿dónde estaría la categoría diagnóstica del TDAH? En el simpático. Y yo propicio activando el nervio vago ventral, el TDAH estaría aquí, ¿cierto? Porque son muy hiperactivos, ¿cierto? ¿Ok? Estaría en el simpático, mayormente, no siempre, ¿sí? No siempre. Y activando el nervio vago ventral, esa es la dinámica que quiero explicarles el día de hoy. Por lo tanto, hay tres estados del sistema nervioso autónomo, dos del nervio vago, ¿cierto? Y uno del simpático. Pero hay tres más que voy a explicar más adelante para que se pueda entender, pues esta es la introducción para que se entienda, ¿sí? Ahora sí, hablemos del apego. ¿Cuáles son sus apegos? ¿Sí? ¿Cuál es el apego que ustedes tienen? Es una pregunta importante. Hay diversos cuestionarios, test y evaluaciones que están en internet que son muy interesantes de poder aplicarlos. Pero si ustedes son psicólogos, ¿cierto? Si ustedes son educadores, gerentes, papás, mamás o incluso hermanos, hijos, deberíamos de comenzar a entender un poco más del apego, porque este apego, en realidad básicamente una persona, su estilo de amor, su estilo de apego determina mucho su salud mental, su éxito profesional, sus funciones ejecutivas, su autorregulación, su autoestima y mucho más. Sus niveles hormonales de cortisol, adrenalina, los neuromoduladores como dopamina, serotonina, los niveles inflamatorios de una persona también estarían condicionados al estilo de apego. Ahora lo vamos a explicar un poco más. ¿Qué tiene que ver la inflamación, un factor inmunitario, con el estilo de apego? Tiene que ver muchísimo. Expliquemos un poco más la ciencia de los estilos de apego entonces. Miren estos datos interesantes. A nivel mundial se han hecho evaluaciones recientemente. En el mundo se entiende que el 58% de la población, ¿sí? América, Europa y Asia, tiene un 58% de apego seguro, lo cual es positivo, ¿sí? Es muy positivo. 22% de la población tiene un apego evitativo. 17% tiene un apego relacionado al trauma. 8% tiene un apego relacionado al ansioso. Ahora, aquí una aclaración súper interesante si no se han dado cuenta. Una persona puede tener a veces un apego seguro, después un apego evitativo con ciertas particulares personas, luego tener un apego ansioso con otras personas. Yo puedo tener una pareja con un apego seguro, pero con mi padre puedo llevarme con un apego ansioso, por ejemplo, y con mi mamá con un apego evitativo. Esto es muy interesante, colegas, porque el apego no es necesariamente estático y depende mucho incluso de la persona con quien te relacionas. Esto es muy interesante. Esto es crucial para que entendamos el apego. Sin eso no se podría entender el apego. Entonces, en el mundo prioriza, y eso es bueno, porque tener un apego seguro propicia una buena calidad de salud mental. Pero lo alarmante y lo preocupante de estas estadísticas es que en realidad, colegas, sí vamos a compartir, Luis, la grabación, pero en realidad existe un
mayor porcentaje, 40% o más, un apego inseguro. Y eso sí, es importante tomarlo en cuenta a nivel sanitario y de políticas públicas. ¿Por qué? Porque deberíamos de comenzar a trabajar más, a educar sobre los estilos de apego en todo el mundo. A los padres, a los psicólogos, a los educadores, al personal sanitario, a todos nosotros que atendemos personas, deberíamos de propiciar un apego seguro en las relaciones con adultos, con infantes, con adolescentes, incluso con adultos mayores, porque podemos mejorar estas estadísticas y pasar de un apego seguro de 58% posiblemente a un 60-70%. Ahora, ¿por qué? Porque esto impacta en la salud, y no solo psicológica, sino también corporal. Ahora vamos a ver sobre eso. Miren ustedes, esto es muy interesante. En el mundo, en Europa, esto es muy interesante, se ha encontrado un mayor apego evitativo funcional, que es una subcategoría del apego evitativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significaría un apego evitativo funcional? Que una persona puede ser evitativa, es decir, prefiere poco contacto social, pero cuando necesita contacto social, lo hace, es decir, gestiona su contacto social. Y esto es muy interesante porque en Europa se ha encontrado un mayor apego evitativo, funcional, porque son sociedades, perdonen este calificativo, son sociedades individualistas, no todos, claramente, no todos los países europeos son así. Es una generalización un poco exagerada. Pero también se ha encontrado que en Latinoamérica, y es muy interesante, y en Japón y otros países asiáticos, especialmente colectivistas, un apego ansioso. Damas y caballeros, yo he viajado por diferentes países y he preguntado justamente a hombres y mujeres cuál es el estilo de apego que predomina en ustedes. Y me he llevado la sorpresa de que 60-70% me levantan la mano, los que levantan la mano, porque no todos levantamos la mano en una conferencia de 100, 200, 300 personas, y mayormente se refieren a un apego ansioso en países latinos, de Sudamérica, América, Centroamérica, ¿cierto? Incluyendo México. Entonces, bueno, es una forma de evidenciar esto que sucede. Pero, damas y caballeros, el apego va evolucionando con las etapas de vida. Cuando nosotros somos pequeños y tenemos un apego ansioso, evitativo, mayormente cuando vamos avanzando en la etapa de vida, cuando vamos madurando en nuestras emociones, vamos adquiriendo un apego seguro. Eso es bueno, porque la corteza prefrontal de tu cerebro comienza a madurar. ¿Y para qué sirve nuestra corteza prefrontal a los 20, 25, 30 años? Para la autorregulación emocional. Entonces, si yo tengo una corteza prefrontal que me ayuda a regular emocionalmente, puedo propiciar un apego seguro. ¿Sí? Y eso es bueno, sí, porque el apego evoluciona con las etapas de vida. Y eso es muy interesante. Ahora entremos a hablar sobre el impacto del apego inseguro, justamente, sobre la salud. Pero no solo la salud mental, sino también la salud de nuestro cuerpo. Miren, se ha encontrado, estos datos son interesantes, que las personas con un apego ansioso y evitativo muestran mayormente ansiedad, depresión y soledad. Y eso lo veo en consulta. Muchas de las personas que vienen a consulta con un apego ansioso, un apego evitativo, desorganizado, suelen tener ansiedad, depresión, suelen tener trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Bulimia, anorexia ansiosa, entre otros. Se ha relacionado sobre eso. Incluso los trastornos de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, tiene que ver con un trauma emocional y con un apego inseguro. Eso lo veo continuamente en terapia y en psicología se ve mucho. 8% de la población tiene problemas de sueño, 24-25% de la población malestar físico relacionado a un apego inseguro. Es decir, nosotros podemos propiciar un apego seguro y evitar justamente problemas en la salud mental. Ahora, hablemos de este término que me interesaría mucho que ustedes averigüen. Experiencias adversas en la infancia, que son las experiencias que vivimos antes de los 18 años. ¿Sí?
Son experiencias difíciles, ¿como cuáles? Solo voy a hablar de uno el día de hoy, porque hay una categoría muy diversa y aparece ahí en pantalla, ¿sí? Pero ya ustedes lo van a poder ver en la grabación. Básicamente, los traumas emocionales, el abuso psicológico, físico o sexual es una experiencia adversa. Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia adversa en la infancia, posiblemente se convierta, ojo con esto, posiblemente se convierta en un factor de riesgo en la salud mental de la persona. Lo interesante es que no solamente afecta a la psicología de la persona, vamos a ver que afecta las hormonas de la persona, cortisol, adrenalina, afecta los factores inflamatorios de una persona, eso se llama inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Factores inflamatorios a largo plazo. Y otros factores como la microbiota se ven alteradas por experiencias traumáticas. Y justamente un papá ansioso, un papá impulsivo, un papá evitativo, que se convierte en una categoría llamada negligencia en la crianza. Ojo con esto porque el abuso no solamente tiene que ver con que el padre haga algo o ejerza un abuso físico, sexual o psicológico, sino que la negligencia, es decir, el abandono, el poco cuidado del padre o de la madre, también se convierte en una experiencia adversa. Es decir, un papá con un estilo de apego evitativo, una mamá evitativa, desorganizada, puede entrar en la categoría de negligencia. Y eso en un infante se convierte en una experiencia difícil. Eso es muy importante, colegas, comenzar a analizarlo. Entonces, ¿qué efectos existen? Básicamente, una experiencia difícil, un estilo de apego ansioso, evitativo, desorganizado, un trauma psicológico a temprana edad, lo que propicia es un desorden hormonal. Porque el estrés, básicamente, el estrés que tiene un infante, activa, ¿cuál era lo que activaba? Ahí cuando vimos las tres categorías autonómicas, ¿cómo se llamaba ese sistema en amarillo que activaba el sistema nervioso autónomo? ¿Recuerdan? En amarillo. Eso es muy importante. Eso, muy bien, muchas gracias. El simpático, colegas. Entonces, ¿qué neuronas de nuestro cuerpo están relacionadas con el sistema nervioso autónomo simpático? Están relacionadas el eje, eso, muy bien, el eje hipotálamo pituitaria corteza adrenal simpático y el nervio vago se ve inhibido y el simpático alterado. ¿Y a qué lleva esto, colegas? A un exceso de cortisol. Imagínense ustedes tener 5 años y sufrir de abuso psicológico. Estás activando el eje del estrés, el simpático. Luego, a los 7 años, otro tipo de abuso físico. Activas otra vez el sistema de alerta y de amenaza, el simpático. A los 10 años sufres otro tipo de abuso. En la escuela sufres de acoso, de bullying, ¿cierto? Estás activando constantemente el simpático. En otras palabras, estás desarrollando un estilo de apego ansioso. ¿Sí? Y esto es muy importante, y esto es muy interesante, comenzar a entenderlo. ¿Sí? ¿Y esto a qué nos puede llevar? Miren ustedes en pantalla, se ha relacionado con la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el síndrome de fatiga crónica, el SIBO, que es la alteración del intestino delgado, alteraciones intestinales diversas. O sea, el estilo de apego no solamente es algo psicológico, es algo que impacta en tu en nivel hormonal. Número 2, en el sistema inmunitario. A ver, aquí un resumen rápido sobre la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Básicamente los factores inflamatorios de tu cuerpo son factores de reacciones inmunitarias. Así como cuando uno se hace un corte en el dedo, ¿cierto? ¿Qué sucede alrededor de nuestro dedo cuando nos hacemos un corte? Se inflama. Entonces, estas moléculas de reacción inmunitaria, que son las citocinas, el complejo de citocinas, del complejo del inflamasoma, son cuestiones técnicas, eso hace que cuando una persona se enfrente constantemente al estrés, al abuso, al acoso, al trauma, al estilo de apego ansioso, al estilo de apego evitativo, al estilo de apego negligente,
El infante desarrolla estrés. Estrés, como les acabo de explicar. Y ese estrés en el cuerpo lo interpreta como ¿qué? Como una amenaza, como estrés. Y el estrés crónico genera inflamación. Todo estrés genera inflamación. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene mecanismos para reducir el estrés y la inflamación. Pero cuando el estrés es prolongado y crónico, genera algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Y colegas, estas alteraciones, ¿en qué se ha relacionado? Con cáncer, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares. Y estas de aquí, colegas, son las enfermedades, son las mayores causas de muerte en el mundo. Sí, pueden averiguar ustedes, la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las tres enfermedades, ¿no? Que son metabólicas, ¿sí? Que son las mayores causas de muerte en el mundo. Y esto es muy importante. Entonces, Gabriel, podemos reducir la tasa de enfermedades de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, degeneración, depresión, si comenzamos a atender un mejor estilo de apego. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque sí, podemos reducir directa o indirectamente, falta mucha investigación sobre esto, podemos reducir alteraciones inflamatorias y metabólicas si reducimos un estilo de apego inseguro. ¿Sí? Y propiciamos el seguro. Aquí en pantalla van a ver ustedes, sé que esto hay mucha información, pero sé que ustedes van a leerlo después. La ansiedad genera todos estos, vamos a decir, desafíos, problemas, condiciones en el cuerpo. Afecta no solamente el eje HPA, sino también el sistema inmunológico, el envejecimiento prematuro, cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el tejido adiposo, la obesidad, por ejemplo, y el sobrepeso están relacionados con los estilos de apego inseguro. Y esto es muy importante el poder comenzar a entenderlo. Por lo tanto, colegas, para ir sintetizando esta primera parte, yo debo, de alguna forma, estimular el nervio vago. ¿Por qué? Porque estimular el nervio vago tiene un efecto antiinflamatorio. Estimular el nervio vago ayuda a la producción de ciertos neurotransmisores, ayuda a la neuroplasticidad de una persona. Para la depresión, por ejemplo, ojo con esto, es muy importante. Para la depresión, la FDA, es decir, los administradores de tratamientos en Estados Unidos y que influye en el mundo entero, ha aprobado la estimulación del nervio vago como un tratamiento de la depresión. Es decir, yo introduzco en una cirugía que puede durar 3 4 horas, una cirugía rápida, donde se hace un corte a la persona y se introduce un electrodo y un generador de pulsos para que la persona pueda estimular el nervio vago. Porque tiene efectos antiinflamatorios, producción de neurotransmisores como la serotonina, que normalmente son reducidos en personas con depresión, y ayuda a la neuroplasticidad, y ayuda también tiene efectos muy interesantes sobre el corazón. Las personas que tenemos alguna afección, dificultad cardíaca, estimular el nervio vago es un tratamiento que se usa en todo el mundo. Entonces sí, podemos usar esta técnica, esta herramienta, esta cirugía para estimular el nervio vago. Sí, sí. En muchos países ya se hace eso constantemente. Pero también podemos estimular el nervio vago a través de la meditación, de la respiración consciente, respiración diafragmática, con masajes en el oído, en el cuello, en nuestros hombros. Hay otras formas de estimular el nervio vago. ¿Sí? En nuestras redes sociales, en mis redes sociales, Gabriel Lázaro, o en las redes sociales de Cerebrum van a encontrar videos sobre cómo estimular el nervio vago. Así que por favor síganos en redes sociales. Ahora nuestros colegas internamente de Cerebrum le van a compartir, ¿no? Dónde están y cuáles son nuestras redes sociales. Ahora sí, ya podemos hablar sobre los estilos de apego. Para los que no estaban familiarizados con los estilos de apego, en pantalla está los estilos de apego.
John Bowlby lo planteó hace décadas, hace muchos años, pero el día de hoy podemos entender que existen diferentes categorías y subcategorías del estilo de apego. Todos conocemos al estilo de apego seguro, al ansioso, ¿cierto? Al evitativo, ¿cierto? Y al evitativo despectivo, es decir, el evitativo posiblemente desorganizado. Ese estilo de apego que busca no solamente evitar, sino también no saber cómo responder. Y el estilo de apego también evitativo temeroso es que se cohíbe la persona, evita situaciones emocionales y suele ser cohibido. El estilo de apego ansioso suele ser impulsivo, dependiente. Vamos a hablar entonces un poco más sobre los estilos de apego para tenerlo más en cuenta y cada uno de nosotros pueda saber un poco más. Estos son los rasgos y características de un estilo de apego seguro. Es una persona predecible, sensible con el cuidador, puede mirar a los ojos, puede explorar el mundo, tiene una base segura y suele tener consuelo ante la angustia. Entonces, cuando ocurre una situación de amenaza, tu hijo, hija o incluso pareja, si tiene un apego seguro contigo, suele recurrir a ti, suele buscarte. Eso es bueno, sí, pero no siempre ocurre eso. Vamos a encontrar que el estilo de apego ansioso también va a generar una cierta dependencia, que hay que tener mucha claridad para diferenciar un apego seguro de un apego dependiente ansioso, que pueden ser muy similares. Ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo es un apego seguro? El infante muestra angustia moderada, puede controlar su angustia cuando el cuidador o cuidadora sale de la habitación o un papá o una mamá sale de viaje por una semana, ¿cierto? Suele sentirse seguro a pesar de la lejanía emocional. Los adultos con apego seguro suelen tener intimidad emocional. Esa palabra va a ser muy importante, colegas. Intimidad emocional. Porque muchos de nosotros pueden decir, yo me llevo bien con las personas, yo soy gerente y dirijo 100 personas, yo soy un docente y tengo muchos estudiantes y me llevo bien con todos. La pregunta del apego es si tú puedes tener intimidad emocional, es decir, intimidad en el sentido que puedo expresar mis emociones de manera segura con los demás. Esa palabra es lo que diferencia un apego seguro de los otros apegos. El que yo pueda brindar intimidad emocional. ¿Sí? Eso es muy importante a la hora de diferenciar las otras categorías. ¿Sí? El apego ansioso, que es muy conocido, eres impredecible, a veces contestas, a veces no contestas. Tienes una crianza basada en el impulso, una mamá, un papá ansioso, ¿no? Sueles tener carencias emocionales, sueles tener o buscar aprobación emocional, ¿sí? Es decir, si yo a mi pareja, por ejemplo, le digo, ¿cómo me veo hoy? ¿Cierto? Ojo que dentro de la categoría ansioso, ¿sí? Si suelo preguntar constantemente de manera ansiosa para buscar aprobación, sí entraría dentro de la categoría diagnóstica, bueno, categoría del apego ansioso, perdón, ¿no? Eso de buscar la aprobación constante o de mi pareja, de mi papá, de mi mamá, que quiero que me validen constantemente. Ojo aquí que la validación emocional todos lo necesitamos y todos lo buscamos en la vida, validación emocional. Eso es innegable. Pero cuando lo buscamos de manera ansiosa es porque es causante de un apego ansioso. Un infante, por lo tanto, muestra mucha angustia por la separación, ¿sí? Y ambivalencia cuando aparece el cuidador. Cuando somos adultos, esa cercanía, normalmente tenemos miedo a que nos abandonen. Eso es un apego ansioso, porque somos dependientes de la validación de los demás. ¿Sí? Número 3, el apego evitativo. Una persona adulta con apego evitativo suele tener poca comunicación, poca expresión. Sus hijos, es decir, de una persona adulta con apego evitativo, suelen reprimir las emociones, incluso los adultos también. Buscan autoeficiencia, mucha autonomía. No digo solo autonomía, sino exagerada autonomía. Suelen apartarse de los demás, suelen preferir momentos a solas. Y no digo que la soledad
es buena o mala, sino que exageradamente suelen buscar espacios solitarios. ¿Sí? ¿Ok? Una persona evitativa suele ser muy autosuficiente, con poca apertura. Quieren abrazar a la persona y no suele abrazar mucho a las personas, no suele tener poco contacto físico. Ahora, esto depende, ya les decía en un inicio, de cómo yo estimulé el nervio vago. Si yo estimulé el nervio vago ventral de la persona, entonces voy a propiciar el contacto. Voy a bajar la hipersensibilidad y la reduzco, porque el nervio vago permite el contacto físico, el abrazo, ¿cierto? Los abrazos, el tacto, el beso, los besos, todo eso. Pero una persona evitativa no ha desarrollado eso con sus padres, ¿sí? Y con los primeros estilos de apego que ha tenido o modelos de amor que ha tenido. Y el número 4 es el apego desorganizado. Básicamente aquí es contradictorio. La persona quiere amor, pero también tiene miedo a sentirse abandonado. La persona te escribe, te envía mensajes, pero cuando tú le respondes suele no responderte rápidamente o no suele no responder y dejar días incluso y no responderte. Es un apego que fluctúa entre ansioso y entre evitativo, incluso a veces seguro, pero es un apego seguro muy ansioso. Y esto tiene que ver, ese es un apego muy complejo, porque es un apego que tiene que ver con experiencias traumáticas, especialmente. Las personas desarrollan normalmente trastornos de personalidad, esquizofrenia, ¿no? Trastornos límites de la personalidad y otros más. ¿Sí? Suelen ser personas a veces pasivas, a veces agresivas, con algunas parejas suelen ser agresivas, ansiosas, con otras suelen ser pasivas, tienen un apego desorganizado. ¿Sí? Es muy importante comenzar a diferenciar esto de aquí. Entendiendo eso, colegas, ahora sí llegamos a la parte final para que se entiendan los 6 estados autonómicos del nervio vago, del sistema nervioso autónomo. A ver, esto es lo más importante del día de hoy. ¿Sí? Esto es lo más importante. Primero voy a mostrarles esta lámina para que se entienda, ¿sí? Los 6 estados autonómicos tienen que ver con el letárgico, la calma ventral, el estado de alerta simpático 1, que es diferente al estado de alerta simpático 2. Ojo con esto. El simpático 1 es cuando uno está muy animado, cuando uno está emocionado por hacer algo. Ese es un estado simpático 1, que es diferente a lo que les decía hace un momento, porque el simpático yo les decía a secas. El simpático se divide en dos, en el simpático de alerta pero funcional y en el simpático de alerta pero ansioso, que es un estado de alerta de lucha, de huida, ¿no? De mentir, ¿no? Este es el número simpático 2. Luego, cuando el estrés sigue subiendo, viene otro nivel, pero esto es el simpático número 3, se divide en 3. Entonces el simpático es el hipercongelamiento, cuando la persona tiene una sobrecarga de estrés. Y el número 6 es el hipocongelamiento, cuando la persona activa el nervio vago y colapsa, se desmaya, se deprime, se aísla. Eso es un apego evitativo desorganizado. En el caso del simpático 3 es desorganizado evitativo. En el caso del simpático 2, lucho-huida, es ansioso y a veces evitativo. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser aquí desorganizado también. Cuando uno tiene el simpático 1 y el nervio vago ventral, que es el seguro, se siente seguro, un estilo de apego seguro. Cuando una persona está letárgico con el parasimpático, el nervio vago 1, es o puede ser evitativo. Puede ser seguro, sí, pero como está fatigada la persona apática, puede ser evitativo, porque tiene poca energía para brindar amor. Entonces, estos 6 estados autonómicos, ahora sí paso a la lámina donde está descrito a mayor detalle para que ustedes después lo revisen, para que puedan reconocer sus 6 estados autonómicos, es la conexión del nervio vago con los estilos de apego. Y es muy interesante porque podemos entender a partir de eso y comenzar a cualificar o caracterizar a las personas de acuerdo a estos
niveles del nervio vago y del sistema simpático. ¿Sí? Porque estas categorías, para mí, ayudan mucho más que las categorías de Stephen Porges y por lo tanto también te puede ayudar esta lámina para ayudar a entender qué estilo de apego está en los estilos autonómicos que son 6 en este caso, según Babett-Rothschild en su libro, que es muy interesante. El libro está aquí, se llama The Body Remember, es una actualización que hizo Babett-Rothschild, así que les invito a que puedan buscar ese libro en las clases que nosotros damos en nuestros cursos, compartimos mucha información, así que por ahí también pueden averiguar mucho. Colegas, esta ha sido la explicación del día de hoy. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto el día de hoy? Para ir a sus preguntas, ¿sí? Y para que ustedes puedan también compartirnos sus preguntas. Y no se olviden que estamos justamente, les comparto en el chat de aquí de Zoom, el enlace para que puedan revisar sobre nuestros cursos. Entonces, colegas, ¿qué hemos visto el día de hoy para pasar a sus preguntas? Me encantaría saber sus preguntas, sus consultas, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Que el estilo de apego no solamente impacta en la psicología de la persona, puede cambiar tus hormonas, puede cambiar tus niveles de neurotransmisores, puede cambiar incluso tu éxito personal, de cómo te vas a relacionar con tus hijos, con tu jefe incluso, con tus padres, todo eso en la intimidad emocional que puedas tener con otras personas, en el día a día, tu estilo de apego eh, modula mucho tu comportamiento y en otras palabras y en palabras mucho más sencillas, el estilo de apego tiene que ver con tu bienestar, ¿sí? Con tu salud personal, con tu bienestar. Así que, colega.